Bueno, buenos días. La charla que quiero compartirles tiene que ver con el uso de la teoría ecológica en la ecología del suelo. Creo que si repasamos, si volvemos a visitar la teoría ecológica clásica, nos podemos beneficiar mucho en la comprensión de cómo funciona la ecología del suelo. Por eso el subtítulo también, los libros no muerden, porque me gustaría también recomendar un reencuentro con muchos de los libros clásicos y algunos no tan clásicos, con los que aprendemos ecología y teoría ecológica. Pero empecemos primero con una pequeña intervención de un poema del querido Raúl González Tuñón. Y no se inmute amigo, la vida es dura, con la edafología poco se goza. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Le hemos reemplazado al amigo Tuñón la filosofía por la edafología. Quiero decir, esa visión estática, clásica, que pensaba al suelo como una matriz mineral, básicamente, ya ha sido superada. Y ahora pensamos en el suelo como un ecosistema funcional, complejo, con una parte biológica muy importante. También por eso es bueno que revisitemos la teoría ecológica. Aquí vemos algunos libros clásicos, ¿no? El de Hutchinson, de Ecología de Poblaciones, que tiene tanta teoría y tanta filosofía ecológica. Los libros de Margalef, el clásico libro de texto de ecología. La biosfera entre la termodinámica y el juego, un libro imprescindible para comprender la ecología hasta la actualidad. Y Planeta Azul, Planeta Verde, que es una especie de compilado de divulgación muy bien hecho de las ideas de Margalef. También los libros de Hutchinson, ¿no? El, el teatro ecológico y el drama evolutivo, que, que es más comunitario que el libro de Ecología de Poblaciones. Y por supuesto algunos libros ya más específicos de los bichos del suelo o de teoría ecológica clásica y también de modelado. Alrededor de esos libros, digamos, yo voy explorando y construyendo muchos de los conceptos que les voy a mostrar hoy. También este libro del queridísimo Eduardo Rapoport, que además fue el primer ecólogo de colémbolos y sistemático de colémbolos fundamental en la Argentina, digamos, ¿no? Empezó estudiando los colémbolos con la idea de usarlos como indicadores de contaminación y se encontró con que se sabía muy poco de los colémbolos argentinos, eh, y por lo tanto tuvo que ponerse a hacer sistemática y se transformó de repente en un taxónomo de colémbolos de reputación internacional. Pero bueno, en este libro, por ejemplo, explora varios de los conceptos de la biogeografía ecológica moderna. ¿Qué preguntas voy a usar como guía? Bueno, básicamente estas. ¿Qué queremos aprender cuando estudiamos la ecología del suelo? ¿Y por qué nos interesa aprenderlo? Entonces, cuando pensamos en ecología del suelo, pensamos en términos de ¿qué? Propiedades emergentes, funcionales, propiedades que indican procesos, que tienen asociadas métricas de medición de esos procesos. Entonces, si pensamos en la producción del suelo, producción entendida en el sentido ecológico, ¿no? Fijación de energía por unidad de tiempo, el cociente de producción-respiración, que nos indica algún nivel de relación entre la energía que entra y la energía que se consume en el sistema, el cociente P sobre B,
producción sobre biomasa, o sea, la tasa de renovación, la resiliencia, la resistencia, diversas funciones ecosistémicas. Y también propiedades estructurales que se asocian a aquellas y que pueden servir como indicadoras de la integridad del suelo, de su salud, de su funcionamiento global. Las clásicas, la riqueza, o sea, el número de especies o de taxas que tenemos, o de morfoespecies, o de niveles menos desagregados, familias, eventualmente órdenes. La diversidad específica, que toma en cuenta también las abundancias relativas. Las funciones de distribución de abundancia, que son una herramienta súper interesante y muy ilustrativa y muy buena indicadora del estado funcional energético de los sistemas. Asociado a esto, los espectros de tamaño de los bichos. Sabemos, los que estudiamos ecología del suelo, sobre todo estudiamos los animales del suelo, la mesofauna, la macrofauna, que las perturbaciones, el uso diferencial del suelo, producen cambios en los espectros de tamaño. A veces nos aparecen muchos bichos pequeñitos, corporalmente pequeños, que se hacen de golpes muy abundantes, o incluso dentro de los mismos grupos las biomasas individuales pueden variar. Y por supuesto la composición de grupos funcionales y cosas por el estilo, que nos indican cómo está fluyendo la energía y por qué camino se va, ¿no? ¿Por qué nos interesa aprender todo esto? Porque, por un lado, porque tenemos objetivos científicos, académicos. Queremos saber cómo funciona el suelo, cómo evoluciona, cómo se va a comportar ante determinada presión o perturbación, cómo está funcionando. Indagar sus peculiaridades como ecosistema subsidiado, de lo que vamos a hablar en un momento. Y también tenemos objetivos instrumentales, utilitarios, ¿no es cierto? Queremos mejorar nuestro manejo del suelo, decir algo respecto a la forma de conservarlo, de hacer un manejo sustentable, eventualmente de aumentar o mantener la producción de bienes y servicios, y también lo que llamamos servicios ecosistémicos, ¿no? Sus efectos reguladores sobre la calidad del agua, o sobre la calidad del aire, o la fijación de carbono, etc. Entonces, ¿qué estoy proponiendo? La idea es que el suelo es un sistema complejo, particular, de los que llamamos estructuras disipativas, siguiendo a Prigogine, sistemas que se mantienen organizados, autoorganizados además, porque tienen lazo de retroalimentación que mantienen esa organización ante cambios en el ambiente, en el entorno del sistema. Y esa estructura compleja se mantiene gracias al flujo de energía a través de él, a la disipación de entropía. Entonces, entender cómo se realiza esto en el suelo y qué nos dice la teoría ecológica de esto, nos ayuda a comprender mejor el suelo y a interpretar lo que estamos viendo en él. Y vamos a decir que el suelo es fundamentalmente la superposición y la integración de dos subsistemas. Un subsistema autótrofo, es decir, el subsistema que tiene que ver con la fijación de energía solar a través de la fotosíntesis, y que está básicamente sostenido por los vegetales, por los autótrofos en general, y donde visualizamos a las plantas, básicamente. Por esto generalmente es la visión que tenemos del suelo cuando estamos pensando en su producción agropecuaria, ¿no es cierto?
ya sea que nos interesen las plantas en sí, los cultivos, o que nos interesen las pasturas para producir ganado. Estamos pensando en la red trófica autótrofa que se sostiene en el suelo. Pero también hay una red trófica heterótrofa basada en la descomposición, basada en los detritos, es decir, que no utiliza energía solar directamente para producir biomasa, sino que utiliza biomasa muerta, restos de masa biológica que está en descomposición, lo que llamamos en general detritos, exudados, productos de la descomposición, y que tiene toda una red trófica asociada de detritívoros, que es la que estudiamos muchas veces los que estudiamos fauna de suelo. Nos fijamos sobre todo en los organismos que se nutren de la material en descomposición, de los detritos o de los subproductos o de los organismos que a su vez crecen sobre los detritos. Estas dos redes tróficas se integran en los niveles superiores a través de los mismos depredadores. Los sistemas heterótrofos subsidiados son un tipo particular de sistemas porque tienen un excedente de estabilidad. Los sistemas basados en detritos está demostrado a través del modelado matemático de los sistemas que tienen intrínsecamente una mayor estabilidad que los sistemas basados en energía solar. Los modelos Loca-Volterra de la clásica teoría ecológica nos muestran eso. Vamos a mostrarlo, bueno, en la pizarra originalmente, pero lo vamos a incluir acá en la presentación para hacerlo más cómodo en esta grabación. Y aquí vemos que tenemos ya un primer aporte de la teoría ecológica clásica. Si me acuerdo del sistema o del modelo Lotka-Volterra de presa-depredador, ya me puedo aprender algunas cosas sobre por qué un sistema subsidiado basado en detritos es más estable. Bueno, vamos a intentar mostrar esto brevemente. ¿Por qué son más estables? Los modelos Lotka-Volterra que están escritos aquí son los clásicos, ¿no es cierto? Pero modificados para hacerlos correspondientes a un sistema detritívoro. ¿Por qué? En el sistema de la presa tengo una entrada, un input, que acá está simbolizado con la letra I mayúscula, de energía que no depende del consumo de la presa. Depende de la llegada, por ejemplo, de la caída de hojarasca, de la entrada de material en descomposición al sistema, del stock que tengo. Esto hace crecer la población de presa. La población de presa también disminuye por mortalidad natural, vamos a suponer una tasa lineal, y disminuye por depredación. Aquí tendríamos los depredadores de los detritívoros, ¿no es cierto?, que son el N2. Esta es la ecuación clásica de Loca-Volterra. En el depredador, esta salida de la presa se transforma en una entrada multiplicado por un factor de eficiencia y está la mortalidad natural del depredador. Cuando buscamos el punto de equilibrio de este sistema, es decir, igualamos las dos ecuaciones a cero y buscamos las isolíneas o nullclinas, es decir, las líneas que corresponden a la estabilidad de la derivada de alguna de las dos poblaciones, vemos que la nullclina para la presa corresponde a un valor del depredador que sigue esta ecuación. No es una línea recta como en el modelo Loca-Volterra clásico, lo que sería la línea recta horizontal en el sistema Loca-Volterra clásico.
Y la de la isolínea del depredador sí es una línea recta que sale vertical desde el eje de la presa. ¿Esto qué significa? Vamos a verlo en el gráfico. La nuclina del depredador corresponde aquí a la línea vertical celestita. Me dice que si tengo más presa que esta, el depredador crece a la derecha de esta línea. Si tengo menos presa que esta, el depredador decrece, se me mueve hacia abajo a la izquierda de la línea celeste. Pero la isolínea de la presa es una hipérbola desplazada, digamos, ¿no? Desplazada por esta mortalidad natural. Y entonces vemos que debajo de esa isolínea roja la presa crece, por encima la presa decrece. Cuando ponemos a jugar estas dos isolíneas en el mismo diagrama de fases, ¿sí?, lo que vemos es que la dinámica de este sistema presa-depredador siempre genera un punto estable. Siempre y cuando exista este cruce, este punto va a ser un atractor. Puede haber oscilaciones más o menos amortiguadas o no haber oscilaciones, eso depende de la pendiente, pero este punto es siempre estable. Entonces, hay un equilibrio de coexistencia que es convergente, no es como en el sistema presa-depredador donde las dos oscilan sin parar, sino que la oscilación se va amortiguando y tiende a este punto de equilibrio. La posición de este punto y la pendiente de esto, o sea, la forma de esta curva, va a depender en gran parte de la vida media de la materia orgánica en el suelo. Y recordemos que el tau, o sea, la vida media de una unidad de materia orgánica del suelo es del orden del año. Eso incluye el mantillo y el humus, ¿no? La suma de la cantidad de mantillo y de humus que hay en un suelo, o sea, de toda esa materia orgánica, es aproximadamente igual a la producción primaria anual que tiene ese suelo. Y acá estamos de vuelta encadenando la retrófica autótrofa, es decir, donde se produce esa producción primaria, que son las plantas, con la retrófica heterótrofa, es decir, con los que viven de los detritos. Si disminuye mucho el input de materia orgánica en el suelo, esta isolínea roja se corre hacia la izquierda de la pantalla, digamos, ¿no? Y puede pasar que este punto esté a la izquierda de esta isolínea. En ese caso no hay sistema estable para el depredador. O sea, nos quedamos sin detritívoros si los detritos se descomponen demasiado rápidos o si entran demasiado pocos. Por eso es importante preservar la cantidad de materia orgánica del sistema, además de que mantiene la humedad, la estructura, etcétera, etcétera, también porque no comprometemos en ese caso la estabilidad del sistema si no sacamos la materia orgánica. No queremos que la descomposición supere al ingreso. Entonces, un suelo sin materia orgánica, un suelo al que se le quita toda la materia orgánica, se quita el rastrojo, pierde la materia orgánica su estructura y se hace un suelo de polvo, un suelo que se vuela muy fácilmente, un suelo sin estructura. Esto que parece una visión muy catastrófica, si lo piensan, es lo que pasa en muchos de nuestros sistemas productivos. Lo he visto, por ejemplo, en la zona cercana a San Francisco, Córdoba, un suelo que se vuela, ante un viento se vuela completamente, produce situaciones bastante catastróficas, porque es polvo, no tiene estructura. Esto
es muy interesante porque estamos viendo que puede pasar antes de que pase. O sea, simplemente mirando el modelo. Si tomamos en cuenta la teoría ecológica clásica, los modelos simples, podemos predecir incluso este tipo de cosas que tanto nos preocupan. Volvamos a mirar los dos subsistemas. Según Margalef, la vegetación es un organizador del transporte vertical en el suelo. Y los animales del suelo la completan a otras escalas, a escala más micro. Es decir, las plantas con su transporte vertical, raíces, tallos, hojas, a veces raíces que van muy abajo en el suelo y que dan mucha estructura y también influyen mucho en la dinámica del agua, producen transporte vertical, tanto en un sentido como en otro. Y los animales completan el transporte vertical de la materia muerta, de la hojarasca, el detrito. La biomasa en la superficie, o sea, por debajo de la superficie del suelo, en un bosque, por ejemplo, puede ser entre el 20 y el 40% del total de la biomasa del bosque. Si nosotros vemos la biomasa de los árboles, pero la biomasa que hay muerta o en descomposición y viva también por debajo de la superficie del suelo, puede representar el 40% del total de la biomasa del bosque, o sea, ser casi equivalente a la biomasa aérea. En praderas y desiertos eso puede ser aún mayor. Puede ser que hasta casi el 90% de la biomasa del sistema esté debajo de la superficie. En cultivos es mucho menos, justamente porque utilizamos plantas de las que queremos maximizar generalmente la biomasa aérea, ¿no? Si medimos todas las ramitas y hojarascas que caen en el mantillo, eso lo podemos hacer experimentalmente, en un año esa biomasa representa aproximadamente la mitad de la producción primaria anual vegetal de ese año. Y dice Margalef una cosa que es muy interesante para nosotros. Esto lo dice en su libro de texto, ¿no? En su libro de ecología. En el suelo el donante controla. Es decir, las plantas, las que producen el material, de algún modo controlan, hay un control bottom-up, digamos. Pero el transportista, los organismos que mueven esa materia orgánica a través del suelo, también son controladores. Entonces ahí hay un control que no es bottom-up ni top-down, o sea, no es de abajo hacia arriba ni de arriba hacia abajo, sino que es el típico, clásico control de cintura de avispa o de cuello de botella, west waist, ¿no? ¿Y quiénes son los transportistas en el suelo? Bueno, toda la mesofauna, megafauna, ahí tenemos algunos ejemplos, hormigas, ácaros oribátidos, ácaros depredadores, colémbolos, lombrices, por acá hay otro colémbolo. Todos ellos son organismos que transportan materia orgánica a través del suelo y la transforman además, ¿no? Entonces tenemos que en el suelo hay tremenda cantidad de bichos, digamos, ¿no? La biomasa bacteriana alcanza varios gramos por metro cuadrado de suelo, el número de animales varios miles de individuos por metro cuadrado de suelo, la respiración de los suelos es tal vez 2/3 de la producción neta terrestre. Las raíces de las plantas y los hongos y las micorrizas, todo eso también influye o interviene en la coordinación del transporte de materiales.
Y bueno, estos son números gruesos de los libros de texto. Acá tenemos un esquema muy conocido por nosotros, por los que trabajamos en ecología del suelo, que es el esquema de Lavelle, de Patrick Lavelle, de las distintas ruedas que hacen andar la maquinaria del suelo, ¿no? Y las distintas escalas a las que se producen los procesos y en las que están implicados los diferentes grupos de organismos. Si pensamos un poquito en este esquema de los engranajes, lo podemos asociar con la organización fractal y jerárquica del sistema de poros, bioporos, galerías. Y esto se relaciona con dos elementos clave de la teoría ecológica. La teoría metabólica, la teoría que nos habla de cómo procesan y utilizan la energía los organismos de diferentes tamaños, y la teoría del nicho ecológico que nos habla de cómo se autoorganiza la comunidad. Entonces, la organización fractal y jerárquica nos habla de cómo esa función de engranajes se encadena en distintas estructuras. Y la teoría metabólica y la teoría del nicho ecológico nos dice cómo se organizan las comunidades y cómo el procesado de la energía tiene que ver con los tamaños corporales. Bueno, miremos un poquito lo de la teoría metabólica. ¿Qué relaciones tiene el tamaño con distintos procesos y cuestiones metabólicas en el suelo? Por ejemplo, muchos procesos biológicos responden a la temperatura y al balance de energía. Y hay una respuesta muy conocida de la tasa metabólica, lo que está representado en el gráfico superior, el logaritmo de la tasa metabólica, si lo grafico versus el logaritmo del peso corporal, el tamaño corporal en líneas generales, sigue una línea recta, es decir, que hay una relación potencial entre la tasa metabólica y el tamaño del organismo, y el exponente alométrico de esa relación es del orden de los 3/4. La teoría, el modelo que supone, como en el viejo chiste, bichos esféricos, aunque en este caso no son vacas, sino pequeños bichos, el modelo predecía que ese exponente debería ser del orden de los 2/3, es decir, la relación entre superficie y volumen cuando aumento el radio. Pero como las formas de los organismos son un poquito más complejas y sus disipaciones de energía también, esto no se da, pero sí se da que este exponente es aproximadamente 3/4. Y esto es muy interesante. Y también hay una ley muy interesante que es la ley de Arrhenius, que relaciona la tasa de desarrollo de los huevos en organismos ovíparos y de los juveniles o larvas con la inversa de la temperatura. Y este gráfico que está representado acá nos dice que también es una ley potencial, es decir, la tasa esa de desarrollo de los huevos o de crecimiento de larvas y juveniles, si la pongo como una inversa de la temperatura absoluta, también da una relación potencial que se traduce en este gráfico. En realidad es una relación exponencial, porque aquí la temperatura está en inversa, pero no está en logaritmo. Y la pendiente de esta línea nos da una cosa que se llama entalpía de activación, es decir, la energía de procesos químicos que tiene que ver con la activación de las enzimas. En esta ley se asume que hay una enzima crítica que regula los flujos de energía hacia las demás. Cuando nos metemos con esto, vemos una cosa interesante. Por ejemplo, si calculamos esa entalpía de activación para colémbolos de diferentes tamaños y grupos, obtenemos esto.
para diferentes temperaturas ambiente, las tasas siguen una ley decreciente con la entalpía de activación, y podemos separar varios grupos de colémbolos: los epiedáficos y los que viven en superficie, los hemiedáficos y los euedáficos, los que viven bien adentro. Esto quiere decir que las tasas de crecimiento de los epiedáficos, es decir, los que están en superficie, responden más rápido a los cambios de la temperatura. Por lo tanto, los ciclos reproductivos de estos colémbolos, los epiedáficos, se espera que sean mucho más estacionales, y las clases de tamaño de esas poblaciones van a estar más definidas, o sea, voy a poder separar mejor las cohortes. Entonces, si voy a hacer demografía y distribución de tamaños en bichos epiedáficos, voy a ver ahí la huella de los cambios de la temperatura, mientras que en los euedáficos esa huella va a desaparecer, porque el ambiente interno, el ambiente debajo del suelo, es mucho más estable. Bueno, todas estas cosas son pistas que nos da la teoría ecológica de los patrones que puedo observar en el suelo. Y como esos patrones quedan de alguna manera grabados históricamente en la estructura de las poblaciones, lo puedo usar como testigo de lo que le fue pasando a ese suelo. Ese gráfico es el mismo que está acá, ¿no es cierto? Está un poquito más prolijo aquí. Y acá estamos repitiendo esto que acabo de comentar. Los espectros de tamaño, entonces, son más fácilmente, o sea, los cambios en el espectro de tamaño son más fácilmente detectables en especies epígeas en general, y en particular en los colémbolos. Vamos a otro aspecto de la teoría ecológica. Ya mencionamos dos aspectos de la teoría ecológica que nos dan buenas pistas de cómo trabajar en el suelo y de cómo interpretar lo que estamos observando. ¿Qué pasa con la teoría de nicho? Recuerdan ustedes que el nicho ecológico, que indicaba la respuesta biológica a un gradiente, que puede ser un gradiente ambiental, de temperatura, de humedad, de lo que sea, o puede ser un gradiente de recursos, de tamaño de recursos, de la habilidad de la materia orgánica, etc. Tiene una clásica forma de campana, y la teoría nos dice que hay una cierta superposición máxima que es tolerable. O sea, demasiada superposición indica demasiada competencia, y si hay demasiada superposición, ese exceso de competencia va a hacer que alguna de las especies pueda excluir a la otra. La estructura de las comunidades ecológicas se genera no solo por competencia, sino también por factores que tienen que ver más con el azar, con procesos de colonización y extinción, lo que nos dice la teoría neutral de las comunidades, ¿no? Las metacomunidades que pueden colonizar y producir determinados ensambles que son estables, pero no se puede despreciar la influencia de la competencia, aunque no sea la única ni la principal. Pero sí es la que produce ciertas transiciones de fase. O sea, cierto nivel de intensidad de competencia puede producir cambios bruscos en la diversidad, en la riqueza. Bueno, vamos a mostrar algunos grafiquitos de la respuesta a la temperatura y a la preferencia en colémbolos de tundra, ¿no? Y fíjense, estas son las clásicas formitas de campana, ¿no? Los gradientes de temperatura y las abundancias o la eficiencia biológica, lo que uno puede medir. Estos son los nichos térmicos. Recordemos lo que dice Hutchinson.
Hay ciertos ejes de nicho que tienen que ver con variables ambientales que no son recursos, pero sí son restricciones. Esos son los ejes que él llama escénicos o escenopoéticos, no sé por qué esa traducción, pero básicamente son escénicos, los que fijan el escenario, el teatro ecológico. Pero cuando el eje de nicho es un recurso, ahí la superposición permitida tiene un máximo. Entonces, por la temperatura en general no se compite, por la humedad tal vez no se compite, pero por un recurso sí se compite. Entonces, ¿será tolerable cualquier grado de superposición? Bueno, tal vez no, pero mucho más tolerable en los ejes escénicos que en los ejes bionómicos, que son los ejes de recursos, ¿no? ¿Qué pasa con otras dimensiones del nicho? Bueno, vamos a mirar un poquito estos dibujitos. La superposición de nicho, ustedes saben, depende de cuántos ejes de nicho miro. Recuerden que Hutchinson decía, el nicho ecológico es un espacio multidimensional, ¿cierto? Bueno. En los ejes escenopoéticos la superposición tolerable es mayor, pero a veces cuando pongo varios ejes, por ejemplo, aquí en el dibujito de la izquierda estoy poniendo solo un eje escénico, la temperatura, y ahí veo que hay mucha superposición. Pero si le agrego un eje de recursos, hay un desplazamiento en los recursos, y los recursos tampoco están a la misma abundancia en todas las temperaturas. Entonces, si lo miro esto desde arriba, veo que esta superposición que yo veía acá puede ser ficticia, porque es una superposición en distintos planos, que se proyecta sobre un plano que estoy dibujando. Pero en realidad, si considero los recursos y la temperatura, o sea, ejes escénicos y ejes bionómicos, puedo tener una superposición pequeña o incluso casi nula, ¿no? También nos recuerda Holt que hay ciertos ejes del nicho que son inconmensurables. Por ejemplo, que puede haber superposiciones que yo no vea y puede haber superposiciones que yo vea y no estén. Por ejemplo, ¿qué pasa si el bicho es móvil? Puede ser que yo los vea superpuestos o eventualmente superpuestos, pero que no estén compitiendo porque uno utiliza un recurso en un lado y otro lo saca de otro. Y al revés, pueden llegar al mismo recurso bichos de distintos lugares. Entonces, por ejemplo, ¿hay competencia o no hay competencia entre lombrices epígeas y lombrices endógeas? Bueno, depende cuánto las endógeas visiten la zona epígea y si hay anésicas, por ejemplo, o lombrices que hacen galerías verticales y entierran materia orgánica, de alguna manera están compitiendo con las epígeas aunque no estén en el mismo lugar. Entonces, si yo intento ver la superposición de nichos por superposición de hábitat, no lo voy a ver eso, pero sí va a haber competencia, ¿se entiende? La respuesta a los ejes escénicos también puede no ser pasiva. Los ejes ambientales pueden hacer que el bicho se vaya a otro lado, puede cambiar su comportamiento, puede regular la temperatura o la humedad. Conocemos, por ejemplo, la respuesta de las lombrices que ante falta de humedad entran en diapausa, entonces una respuesta fisiológica, o entran en quiescencia, se refugian en pequeñas cámaras. Bueno, muchos bichos tienen formas de resistencia que les permiten soportar extremos de los ejes escénicos, digamos, de las variables ambientales, y por lo tanto ampliar su supervivencia a un espacio más amplio que el de nicho, de respuesta. Bueno, todas estas son cosas de la teoría ecológica que nos ayudan a interpretar lo que pasa en el suelo. Veamos entonces que la falta de solapamiento
de hábitat no implica falta de competencia, por todas estas cosas que dijimos. Si los recursos forman parte de una misma cadena de transformación, como el caso de las lombrices epigias, endógeas, anésicas, ¿hay o no hay competencia? Bien, veremos. Bueno, y llegando ya al final, un par de temitas más que me interesa mucho señalar. ¿Qué pasa con la diversidad, la riqueza y las redes tróficas? Con respecto a la diversidad, voy a citar un trabajito nuestro, en realidad parte de la tesis de doctorado de Carolina Massín, una colega de Santa Fe. Parte de esos resultados de la tesis lo publicamos en 2018 en la revista Biología Tropical. Y fue un trabajo muy interesante que hizo Carolina, porque en la provincia de Santa Fe se habían hecho en los años 70 del siglo XX, en 1972, 73, un número de trabajos sobre las lombrices de la provincia, la presencia de las lombrices de la provincia. Los hicieron Ligestron y colaboradores, Orellana y otros. Esos trabajos fueron muy interesantes porque ellos identificaron las especies de lombrices en casi toda la provincia de Santa Fe, en varias localidades, digamos, más en el sur y centro, pero bueno. Y nosotros teníamos esos datos. Y a Carolina se le ocurrió volver a ir a los mismos lugares, a los mismos establecimientos, además en lo posible, porque en muchos casos se decía cuál era el campo donde se habían sacado las lombrices, y ver qué pasaba ahora, 40 años después. Este es el mapa de la provincia de Santa Fe, donde se ven las zonas de vegetación, se ven las isotermas, se ven las isohietas, o sea, hay un gradiente de lluvia en un sentido este-oeste y un gradiente de temperatura en un sentido norte-sur. Y los puntitos son todas las localidades donde habían muestreado Ligestron y colaboradores en los 70. Al tomar muestras en los mismos lugares nos encontramos con el siguiente patrón. Fíjense qué interesante. En 1975 teníamos 23 especies de lombrices en la provincia de Santa Fe. Entre los años 2012 y 2015, o sea, 40 años después, tenemos 15. Perdimos 8 especies. Además, hay alguna que no había sido observada por los autores, o sea que de las que estaban originalmente se perdieron 9, y se perdieron más especies autóctonas que exóticas. Ustedes saben que la biota de lombrices de la República Argentina está conformada por una mezcla de lombrices originarias de Sudamérica con otras que vinieron del continente europeo, probablemente en varias oleadas, desde la conquista de América por parte de España, cuando se traían barriles con plantas, con árboles, etc. Probablemente hubo una fuerte entrada de lombrices con las grandes forestaciones de la Pampa, ya entrado el siglo XIX. Y después también ha habido invasiones de lombrices asiáticas. ¿Sí? Entonces, nuestra biota de lombrices es compleja porque estas lombrices se han adaptado muy bien a nuestros suelos y cumplen funciones ecológicas muy benéficas, digamos, a pesar de ser invasoras, entre comillas. Si no se comportan como especies invasoras, sino como especies colonizadoras, diríamos, amigables, aunque han desplazado probablemente algunas de los grupos, pero no las han extinguido. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en estos 40 años? ¿Qué pudo haber hecho perder parte de la diversidad
específica en la provincia de Santa Fe de las lombrices que están en los suelos. Bueno, una posibilidad es el uso del suelo. Lo que se ve aquí en el mapa de la izquierda, de mi derecha en realidad, ¿no? Sí, de mi derecha, pero que está a su izquierda, es lo que se hacía de soja entre los años 71 y 75, cuando muestrearon Ligetron y colaboradores. Y esta es la superficie de soja entre los años 2006 y 2010, más cercano a las muestras que tomó Carolina. Puede no ser culpa de la sojización, pero la evidencia circunstancial es fuerte. Evidentemente, este cambio en el uso del suelo, en método de explotación, en el manejo, y en la labranza y en los agroquímicos, puede haber ocasionado una pérdida de biodiversidad de lombrices. Entonces vemos que la presencia de especies de lombrices de tierra, si uno tiene un registro histórico, es un muy buen indicador de cambios en el uso del suelo a nivel regional. ¿Sí? Solo la presencia, ni siquiera necesitamos los números. Por eso también es importante tener registros históricos de las cosas, poder recuperar registros a través de trabajos taxonómicos antiguos, donde se citan la presencia de los organismos, de las especies en determinados puntos, determinados suelos, volver a esos lugares y ver qué pasó con el cambio del uso del suelo. Por último, mencionaré algo de las redes tróficas. Este es el grupo de trabajo en redes tróficas que tenemos trabajando en red. Aquí están Angélica, Mónica y Macarena, que son las que trabajan fundamentalmente en suelos. El resto de la gente, también Nicolás, también está Nicolás que trabaja en redes tróficas de suelo. Y ahora se ha agregado Cintia Sanabria, que no está en la foto acá, que es becaria de CONICET, y el resto de la muchachada, en la que me incluyo, trabajamos muy fuertemente sobre redes tróficas marinas, especialmente antárticas. Georgina, Vanessa, Leonardo, Tomás, Santiago, Melina, Florencia, Yara, bueno. Todos, muchos de ellos y de ellas ya se han doctorado, algunos se han ido a otros lugares, pero seguimos trabajando en conjunto. Bueno, trabajamos muy fuertemente en redes tróficas marinas, aprendimos mucho, publicamos mucho de ese tema y empezamos a tratar de aplicar esto, la teoría ecológica de redes, a los suelos. Las redes son un mapa de las interacciones entre los organismos. Y esas interacciones determinan en gran medida la estructura final de las comunidades y su estabilidad. Y también cómo procesan la energía, porque también están las tasas metabólicas de las especies metidas ahí, y dónde estén ubicadas en la red trófica determina por dónde se disipa la energía. Bueno, hay un montón de cosas ahí para pensar. Los precursores de esto fueron Elton, que ya en el año 1927 inventó la idea de niveles tróficos y empezó a hacer las primeras pirámides de biomasa y de número. Vivió muchos años, 91 años, y hizo mucho aporte a la ecología. Y Lindemann, que en 1942 hizo la famosa ley del 10%. Lindemann vivió muy poquito, un poquito más de 40 años nada más. Esto fue una tesis de grado de él, la idea de
de que la producción primaria neta de cada nivel trófico es del orden del 10% de la producción primaria neta, de la producción, perdón, la producción neta de cada nivel trófico es del orden del 10% de la producción neta del nivel trófico inferior, lo cual quiere decir que se está disipando entre medio el 90% de la energía en mantenimiento. Los creadores de la teoría de redes tróficas clásica, que ahora ya está ampliamente no superada, pero sí enriquecida por los aportes modernos, fueron en primer término Stuart Pimm, un naturalista muy importante, escribió este libro clásico, Food Webs, donde planteó muchos de los conceptos de teoría ecológica asociados a redes, y Joel Cohen y Frederick Briand, Community Food Webs, el libro de Cohen, o sea, casi todas las leyes estadísticas de estructura de redes tróficas clásicas se deben a estos autores. ¿Qué pasa en sistemas edáficos? En sistemas edáficos la memoria de la estructura de la red es larga. Por ejemplo, nosotros estudiamos cómo era la red trófica de un pastizal que se había forestado con eucaliptos hacía 10 años, de un pastizal que se había forestado con eucaliptos hacía 20 años. Y observamos que en el de 10 años la red trófica era prácticamente igual a la del pastizal y recién a los 20 años se notaban los cambios. ¿Qué quiere decir esto? Que si produzco un cambio en el uso del suelo, la red trófica tiene una memoria y cuando revierto ese cambio puedo tener funcionando de nuevo el sistema en su estado anterior o algo muy parecido. Es decir, hay como una ventana de tiempo que me da, valga la redundancia, me da tiempo de revertir cambios. Todavía hay una resiliencia, una memoria resiliente del sistema. La diversidad, en cambio, cambia más rápido porque las abundancias relativas de los bichos cambian, ¿sí? Pero la estructura de la red, el número de depredadores y presas, el número de conexiones se mantiene. Quiere decir que es una propiedad emergente bastante estable. Acá tenemos algunos gráficos de estos sistemas de eucalipto de 10 años, de 20 años y pastizales y cómo cambia la estructura de los grupos funcionales. Las tres columnitas corresponden a los tres tratamientos, el pastizal original, el forestado de 10 y el forestado de 20, en 2 estaciones del año. Esto lo publicamos con Leticia Sabaté, es parte de la tesis de María Leticia Sabaté, la tesis de doctorado, muy recientemente. Y es un trabajo interesante que está siendo ahora bastante citado, porque en muchos otros sistemas están empezando a notar que la estructura de redes tróficas parece ser más estable que la estructura de composición de la comunidad. También estudiamos con Leticia y otro grupo de colegas que han hecho diversos aportes a este tema, ¿qué pasa cuando se alteran algunos nodos de la red con la estructura general de la red? Hay un esquema que se le debe a Luciana Follo Sánchez, una tesista que ahora trabaja en la Universidad de Comechingones en San Luis. Y es que, según cómo sea la especie funcionalmente en la red, la forma en que se afectan las diferentes propiedades emergentes del sistema son distintas. Por ejemplo, si se perturba una especie que esté altamente conectada, probablemente lo que suceda con esa comunidad es que pierda diversidad específica. Pero si se afecta una especie
con alta tasa metabólica, lo que va a perder la comunidad no es tanto diversidad, sino resiliencia. Porque las especies con alta tasa metabólica son las que tienen demografías más dinámicas y por lo tanto mayor capacidad de recuperación. Y si se afecta a una especie con alta biomasa, lo que vamos a perder es estabilidad, porque se va a perder stock de energía. Bueno, un poco con estos esquemas podemos ir viendo, haciendo experimentos de manipulación para confirmar o no estas hipótesis. Acá tenemos otra vez un aporte de la teoría ecológica o de un cierto tipo de modelado de redes tróficas a una predicción que se puede cotejar experimentalmente. Y entonces, interpretar los cambios en las abundancias poblacionales de las distintas especies de una comunidad nos puede dar pistas sobre distintas propiedades emergentes de la comunidad según el lugar de esas especies en la red trófica y sus características metabólicas, de biomasa general y de conectividad. En síntesis, leo, la teoría ecológica clásica y no tan clásica nos da ideas, elementos de modelado, perspectiva, explicaciones para entender lo que pasa en el suelo como ecosistema. Y por lo tanto recomiendo con cariño y énfasis revisitar la teoría ecológica. Este es un esquema al que le tengo mucho cariño, que hicimos ya hace mucho tiempo, pensando, por ejemplo, porque no hace falta que sean modelos matemáticos, pueden ser modelos conceptuales. ¿Qué pasa en un suelo que tiene diferentes porcentajes de materia orgánica, diferente intensidad de uso, y todos los gradientes que se dan asociados a esto? ¿Y qué tipo de biota podemos encontrar o no encontrar en determinadas combinaciones de riqueza de materia orgánica y de intensidad de uso? Acá podemos ubicar fácilmente lo que pueden ser suelos agrícolas, suelos ganaderos o de otros usos, y empezar a pensar si el cambio de uso puede provocar cambios en las estructuras que me lleven de una cosa a la otra. Bueno, este es un esquema que no lo hemos publicado, pero lo usamos continuamente como generador de ideas para diferentes trabajos. O sea que es una especie de agenda oculta que tenemos y me gusta socializarlo con ustedes. Si quieren lo podemos discutir en otro momento. Bueno, muchísimas gracias y les dejo de regalo este otro pequeño poema gran poema de el amigo Raúl González Tuñón, para que no se enoje por haberle intervenido el otro poema. Muchísimas gracias a la gente de Conebios y un abrazo enorme. Y bueno, nos estaremos viendo y discutiendo.